5 mejores ejercicios para independizar tus dedos de la mano izquierda en la guitarra. Hice un super ranking para vos, basados en mi experiencia de años, con los ejercicios que más funcionan. Y los puedes hacer tanto si sos principiante como estudiante intermedio o avanzado. Este es uno de los videos que deberías ponerte todos los días y en muy poco tiempo, apenas un mes, vas a conseguir resultados inesperados. Comprobado. Pero antes de comenzar, les pido que se suscriban al canal, activen las notificaciones y la campanita para no perderte ninguno de mis nuevos videos. ¿Están preparados? La lección de hoy es poderosísima. Bien sabido es que la mano izquierda siempre se dificulta que los dedos actúen independientemente. Cuando el dedo 3 se mueve, parece como si el 4 estuviera subordinado a él, como si estuvieran atados. Esto sucede por una razón biológica. Los dedos 3 y 4 se encuentran unidos en sus tendones, a diferencia del 1 y 2, que se encuentran naturalmente separados. Es por esto que los violinistas, pianistas, chelistas y demás instrumentistas viven practicando ejercicios o estudios para mejorar este aspecto. Vamos al grano directo en orden de dificultad. El primero de todos los ejercicios me lo daba mi maestro Rino, que no era guitarrista, era violinista. La ventaja de este es que lo puedes hacer sin guitarra, durante un viaje, en una sala de espera, esperando tu turno en una oficina. Nada impide que lo practiques, no hay excusas. Personalmente lo hice durante 3 meses sin cesar todos los días y vi resultados muy poderosos. Lo tienes que hacer sobre una superficie plana, sea mesa o tu propia pierna o esta guitarra, por ejemplo, e involucra solo el dedo 3. Los demás dedos deben permanecer relajados. Se mueve el 3 hacia atrás y después hacia adelante. Por lo menos 10 minutos al día de este ejercicio. Vas a ver unos cambios en poco tiempo. Este segundo ejercicio es un poco más difícil porque involucra el dedo 2 y 3. La ventaja de este también es que lo puedes hacer sin guitarra. No hay excusas. Personalmente lo hice durante 3 meses sin cesar y vi resultados extraordinarios. Los tienes que hacer sobre una superficie plana y con los dedos que no participan bien relajados. En especial el 4 tiene que estar bien blando, los hombros relajados. Y consiste en llevar el 2 hacia atrás y el 3 hacia adelante al mismo tiempo. Y después lo contrario, viceversa, el 3 hacia atrás y el 2 hacia adelante. Y así sucesivamente. 2 y 3 se mueven en direcciones opuestas, al mismo tiempo y contrarias. Por lo menos 10 minutos al día. Ahora con la guitarra y solo con la mano izquierda vamos a hacer el tercer ejercicio, que ya es un clásico. Consiste en tomar un grupo de 2 dedos, 1 y 2 para empezar, por ejemplo, y hacerlos que bajen y suban por todo el diapasón al mismo tiempo, en casilleros consecutivos de la primera a la sexta cuerda. Después, por supuesto, con dedos 2 y 3. Y para cerrar, los más difíciles, el dedo 3 y 4.
No vale hacer trampas y mover un dedo hacia arriba primero y después el otro hacia abajo. Tiene que ser un movimiento sincronizado. Cuando uno baja, el otro sube. Y cuando aquel sube, el otro baja. Nunca bajar y después el otro subir o viceversa. Luego, el ejercicio con un dedo fijo. Este es fantástico y creo para toda la vida, ¿eh? Si eres estudiante medio o avanzado, ya puedes con él. Consiste en dejar un dedo siempre pisado en la tercera cuerda, por ejemplo aquí en el sol sostenido, mientras realizas combinaciones de escalas con los otros dedos 2, 3 y 4. Incluso esas combinaciones te las puedes inventar para que sean menos rutinarios y más creativos estos ejercicios. Ejemplo. Después, por supuesto, con el dedo 2 fijo en la tercera, en el La, y tocas por todas las cuerdas, menos en la tercera cuerda. Después, como es lógico, se pone el dedo 3 fijo en el La sostenido de la tercera cuerda y se tocan las escalas en las siguientes cuerdas. Y por último, ponemos el dedo 4 fijo y tocas con dedo 1, 2 y 3. Y por último, un ejercicio terrible, ya para personas un poco más avanzadas en el instrumento. Se llama independencia con imantación. Es algo de cosecha propia y es poderoso, te lo garantizo. Lo puedes hacer de dos formas, pisando normalmente las cuerdas o sin apoyar los dedos sobre la guitarra. Míralo bien y si no, retrocede el video para copiarlo tal y como te lo presento. La clave es no tensionar el pulgar de la mano izquierda. Si atendiste bien, te darás cuenta que los dedos van quedando pegados a la cuerda como imanes y siempre es uno el que se mueve de manera independiente. Adivina cuál es la diferencia entre los grandes guitarristas y los que no lo son. Si te animas, escríbelo en los comentarios. Quiero saber cuál es tu opinión. ¿Cuál es la diferencia entre los grandes guitarristas y quienes no lo son? ¿Querés que te lo diga? Es fácil. Los grandes guitarristas jamás se entregan. Disciplina y constancia, siempre. Por eso estos ejercicios que te presento en este vídeo, hacelo todos los días. Si no te acordás cómo eran, pasate el video cada vez que vayas a tomar el instrumento y vayas a hacer tu hora de técnica. No te olvides de ninguno de los detalles. La música está llena de sutilezas, por lo tanto son importantes. Si quieres ir un poco más allá, imagina todas las enseñanzas que encontrarás en el interior de mis libros. Suscríbete a este canal. Aquí abajo encontrarás el enlace a mi mail para que te conviertas en uno de mis estudiantes online. Envío mis libros a cualquier parte del mundo. Realicé una inversión millonaria para adquirir estos conocimientos, pero ahora los puedes obtener a un precio accesible. Espero que este video te haya ayudado e inspirado. Si realmente deseas un cambio positivo en tu vida, no pongas fechas en el almanaque. Tu cambio comienza ahora. Recuerda siempre que puedes convertirte en un gran maestro.
Espero que pases un día maravilloso. ¡Viva la música! ¡Chao!